Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, de tus promesas cantaré. Estamos en nuestra nueva temporada, A ti cantaré mientras viva, revisando las canciones, otrora oraciones, ahora canciones, cánticos registrados en la Biblia como canciones, como cánticos explícitamente hablando, es decir, el escritor sagrado se tomó la molestia de definir y describir que lo que venía allí de seguido era o es una canción registrado como un cántico, que en lo que se habla del proceso de composición y del Antiguo Testamento se habla de una suma de diferentes relatos que circularon de manera individual y que después fueron compilados, arreglados y acomodados en sus obras finales. Y muy probablemente, claro que sí, muy probablemente la historia de los cánticos que estamos hablando es esa. Dicen los expertos biblistas que estudian lo que es la crítica alta, que definitivamente fue así. Los de la crítica baja, aunque son los de la crítica baja son los que se meten en el hebreo como tal, que era real, que fue añadido, que fue original y que no. Ellos son un poco más, ¿cómo lo diríamos? Más críticos, más duros con los relatos bíblicos como tal, basado en sus evidencias, pero sin embargo concuerdan que los cánticos registrados en la Biblia circularon de manera individual. Es decir, no fue que en el momento del escritor sagrado relatar o escribir la prosa y la historia que hay allí, se le ocurrió la canción y la metió allí. No, la canción ya venía circulando por aparte. Como sabemos, son cuerpos individuales literarios que funcionan así. Componemos canciones. Entonces, llegamos a nuestro momento de la historia del pueblo de Israel, que para ubicarlos y para que ubiquemos el cántico de hoy, que está en el capítulo 21 del libro de Números. Si quieren, por favor, movámonos hasta allí. Capítulo 21 del libro de Números, y ya los pongo en contexto. Déjenme probar este cafecito. Qué cosa tan maravillosa. Definitivamente. Entonces, el pueblo de Israel ya ha llegado prácticamente a su final de todos los 40 años de peregrinaje por el desierto. Esta generación que está aquí ya es la generación que va a entrar a la tierra prometida. Si ustedes ven, no sé si lo tendrán así en sus Biblias, pero aparece en el capítulo 22, la última fase de la peregrinación, que es Israel en las llanuras de Moab, ¿sí? En las llanuras de Moab. Sabemos que este es uno de los descendientes de Lot, de los hijos de Lot y sobrino de Abraham, que Moab y Edom, que digamos son pueblos que nacieron de allí. Una historia bastante trágica, la hemos mencionado, pero el pueblo de Israel en todo ese peregrinaje se mueve hacia las planicies de Moab, pero no entra en Moab. ¿Por qué? Ustedes van a ver en el capítulo 22 que Balac, rey de Moab, manda a maldecir a Israel, relato del que ya hemos hablado, porque no quería que Israel pasara por allí, por Moab. Entonces,
Lo que hace Israel es centrarse o ubicarse al norte de Moab. Es decir, estamos hablando del lado oriental del Mar Muerto, del lado nororiental del Mar Muerto, arriba, y allí se va a mencionar el río Arnón. El río Arnón está en lo que hoy pudiera llamarse o se llama Jordania, lo que hoy es Jordania, pero en aquella antigüedad, para que nos ubiquemos, del lado oriental del mar eh, Muerto y del río Jordán, fueron ubicadas las tribus de Galaad y de Gad y de Rubén. Y el río Arnón, un río muy importante en el que se libraron batallas al parecer y tuvieron victorias el pueblo de Israel, es mencionado allí y es un límite además. Entonces ellos, para no entrar en Moab, porque este personaje, Balak, estaba, digamos, frenético con el asunto, entonces ellos bordean y se van allá hacia el norte, hacia la parte nororiental, para no entrar en conflicto, aunque finalmente como que les tocó, pero el problema es que ya están llegando hasta allí y es la parte final del peregrinaje. Se describe cómo los israelitas llegan hasta allí en los versículos 10. Después partieron los hijos, dice, de Israel y acamparon en Obod, partieron de Obod y señala todo el peregrinaje allí. No vamos a mencionar todo esto, pero se van moviendo hacia allá, hacia el nororiente, y recuerdan, porque la situación está muy tensa, no solamente entre ellos, porque ya van llegando al final para ir a entrar a la tierra prometida, sino por la situación con Moab y con Balak. La situación está tensa. Entonces ellos recuerdan lo que dice aquí, por eso dice el libro de las batallas del Señor, que es un libro del cual evidentemente pues no hay copias, no se guardó, no llegó hasta nuestras manos, pero era un libro en el que se describían las victorias que Dios le había dado a Israel. Es decir, un libro en el que se registraron batallas y victorias para darle la gloria al Señor, y no se sabe si eran cánticos o si eran relatos, igual no se conoce el libro, pero se menciona el libro como tal y dice que lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, al parecer fue una victoria con el único precedente del Mar Rojo, al estilo del Mar Rojo. Es decir, situación grave y caótica, imposible de resolver, y el Señor actuó, y así como en el Mar Rojo, en el río Arnón les dio la victoria, y que la gloria sea para el Señor. Un café. Pero entonces dice, y a la corriente de los arroyos que va a parar en el Ar y descansa en los límites de Moab. Allí estaban ellos y recordaron esto. Dice que de allí pasaron a Beer, que ese es el pozo del cual el Señor le dijo a Moisés, reúne al pueblo y yo les daré agua. Entonces, ante toda esta situación y la dificultad que iba o que estaba enfrentando y la tensión que estaba enfrentando Israel, entonan el cántico que dice así. Entonces, versículo 17 del capítulo 21 de Números. Entonces, entonó Israel este cántico. Sube, pozo, a él cantad. Pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo con sus cetros, con sus bastones. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Sabemos del pozo de Beer, donde el Señor le dio agua al pueblo de Israel y fue una provisión extraordinaria. Sabemos del cruce del Mar Rojo, sabemos de las batallas o lo que se ganó allí en el Arnón, que finalmente, pues sí, quedaron para la tribu de Israel, para Israel quedaron esas dos tribus allí. Bueno, tres, Manaset, Galaad y
y ¿cómo se llama? Rubén, esas tres tribus quedaron de la parte del oriente del Mar Muerto y del río Jordán, pero dice que entonan este canto sin todavía haberles dado ninguna victoria. ¿Cómo calificamos entonces este cántico? Este cántico es calificado como un cántico de victoria, confiando en lo que el Señor va a hacer, pero que todavía no ha hecho. Que Él va a hacer, todavía no ha hecho, pero se confía en lo que Él hizo anteriormente. Entonces, es un cántico de guerra, dicen algunos, un cántico de marcha, es decir, mientras el pueblo iba avanzando, se iba dando ánimo con la confianza en Dios con este cántico. Algo parecido a los cánticos graduales o los salmos graduales que Israel cantaba cuando peregrinaba desde cualquier lado hacia Jerusalén. Uno de los cánticos que ellos entonaban era el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá el que guarda a Israel. Estos cánticos graduales los entonaban los peregrinos que venían camino a Jerusalén o iban subiendo hacia Jerusalén, y en las gradas de subiendo al templo entonaban esos cánticos. Entonces eran cánticos de esperanza, cánticos de confianza, mientras marchaban hacia lo que el Señor les tenía, todavía no habían recibido respuesta de nada, pero mientras iban en el camino hacia recibir la promesa o hacia el cumplimiento de la promesa del Señor, ellos entonaban esos cánticos. Un café por eso. Mis amados, aquí hay mucho que decir. Y mucho que decir, no tanto en la parte técnica y académica, sino en la parte devocional y de confianza en el Señor. El cantar de las promesas del Señor. Es decir, Señor, de tus promesas cantaré. Crece la confianza, fortalece la fe que hay en nuestro corazón. Los cánticos graduales eran cánticos que infundían ánimo, aliento y confianza en los peregrinos para llegar a su destino y para luego regresar a casa. Este cántico de marcha era el cántico que entonaba Israel mientras iba caminando hacia el logro de la promesa de la tierra prometida. Entonces, confiando en las promesas del Señor, ellos entonaban estos cánticos. Mis amados, quienes hemos trajinado, hemos peregrinado por la vida cristiana durante varios años ya, recordamos un himno. Yo sé que hay algunos aquí entre nosotros, evangélicos y bautistas de vieja data, que van a reconocer, perdonen, este cántico. Miren, quiero compartirles esto. Pongámoslo de esta manera para que lo podamos ver todos. Y me dicen qué número de himno es, si recuerdan. Miren lo que dice este cántico, que personalmente, para mí este cántico es del corazón, que invita a confiar en el Señor mientras vamos en el camino, Mire cómo lo propone el compositor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. El coro dice, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. La segunda estrofa dice, todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé
que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. La tercera estrofa dice, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Amén, amén, amén. Mis amados, este cántico de Israel, que fue un cántico de marcha, sube, pozo, a él cantad, recordando lo que el Señor había hecho. Pozo que cavaron los señores, que cavaron los príncipes del pueblo con sus cetros, con sus bastones. Fueron hechos por ellos, pero finalmente el Señor lo usó para traer agua, traer provisión y sustento al pueblo de Israel. Y recordando aquella victoria, recordando aquella provisión del Señor, el pueblo marcha cantando para ir a recibir lo que el Señor les tenía prometido. De allí salieron para vencer a Balac. Moab terminó siendo de Israel. Se pusieron frente al río Jordán, lo atravesaron, llegaron a Jericó, tomaron a Jericó de una manera milagrosa y se repartieron la tierra prometida. ¿Costó? Sí, costó vidas. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es decir, las promesas del Señor son para conquistarlas. Él nos da la fuerza. Pero confiar en las promesas de Él es fortalecer nuestra fe. Por eso dice, de tus promesas cantaré, es decir, voy a fortalecer mi fe confiando y esperando en ti, pero marchando y saliendo adelante, buscando lo que el Señor tiene para nosotros hoy. El cántico del Salmo 121 no es un cántico para alguien que está en casa sin hacer nada. Es un cántico para alguien que está en el camino de la vida, que es un peregrino, que se enfrenta a peligros, que se enfrenta a necesidades, pero que su corazón está confiado en el Señor. Los peligros no van a faltar, mis amados. Las dificultades no van a faltar, pero las promesas del Señor se van a cumplir. Así que nosotros podemos avanzar confiadamente en el Señor, paso a paso, confiando en sus promesas. Siempre recuerdo una historia que cuenta Claudia, mi esposa. Ella dice que le tocaba ir a algún lugar en uno de los pueblos donde ellos vivieron y le tocaba atravesar, siendo ella muy pequeña, un lugar muy oscuro del camino para ir a casa. Y era tan oscuro el camino que obviamente ya sentía miedo, era una niña pequeña todavía. Pero dice que ella iba cantando aquel cántico que decía, Dios está aquí, qué precioso es, Él ha prometido, ¿dónde están dos o tres? Y mientras pasaba por el lugar oscuro, se daba ánimo y aumentaba su confianza en el Señor entonando ese cántico. Siempre lo recuerdo como un desafío para nuestra vida. Tal vez no tengamos que pasar por unos cortos tramos de un camino oscuro, literalmente, pero figurativamente sí. Tengamos que pasar por momentos oscuros de nuestra vida y difíciles. El Señor está con nosotros. Y un cántico que nos ayude a confiar en las promesas del Señor, bienvenido sea. Un cántico que aumenta nuestra fe y fortalece nuestra fe en lo que el Señor va a hacer, bienvenido sea. Así que les dejo hoy este cántico del pozo, de la provisión, de las promesas del Señor para Israel. Un cántico de marcha, un cántico para avanzar y llegar al destino que el Señor tiene para nosotros. No perdamos el ánimo, no perdamos la confianza, fortalezcamos nuestra fe, que el Señor va con nosotros en el camino. Vamos a orar. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. El camino no es fácil, Señor. Oh, se hace difícil, Padre. Muchas circunstancias,
Una por nuestras equivocaciones, otros por las equivocaciones de otras personas, de otros que cometen errores que nos afectan, Señor, pero siempre vienen las vicisitudes y los tiempos difíciles. Mientras marchamos, Señor, confiamos en ti. Mientras avanzamos, nuestra fe se fortalece y cantamos de tus promesas y de tus bendiciones sobre nuestra vida. Padre, gracias por llevarnos de tu mano y por nunca abandonarnos. Confiaremos en tus promesas, que son fieles, que son genuinas, porque eres tú quien las hace y tienes el poder para cumplirlas. El resto de este día lo ponemos en tus manos. Tu amor y tu misericordia sean sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Que el Señor los bendiga y los guarde, que los lleve de su mano, que tengan un muy fructífero día el día de hoy. Y bueno, nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.